Para Jesús, el amor no es una emoción pasajera, sino una actitud permanente que se debe cultivar día a día. Jesús llama a una entrega total al amor mutuo, de manera que los cristianos alcancen un nivel de comunión espiritual entre ellos que les permita un lazo de unión para unir a las comunidades cristianas y a los individuos en su relación de fe. Existen muchas formas que permiten mostrar el amor, sin olvidar que el perdón es un elemento del amor mutuo, necesarísimo en la práctica del amor cristiano. ¿Cómo amo Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Así se deben amar. Así nos debemos amar unos a otros mutuamente, recíprocamente, para que la iglesia realmente pueda permanecer en el amor de Dios. Veamos en la escritura. El capítulo 15 de Juan se conoce como la metáfora de la vid y los pámpanos. Una metáfora en la Biblia es un recurso literario que compara dos cosas diferentes para transmitir un significado más profundo y espiritual. Se identifica el término real con uno imaginario, estableciendo una relación de semejanza entre ambos. Son herramientas esenciales para entender los mensajes que Dios quiere transmitir. En la metáfora de la vid y los pámpanos, se ilustra la importancia de permanecer en Jesús para dar fruto, fruto espiritual. Vamos a Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy es el nombre de Dios. Así que Jesús se presenta como la fuente de vida y sustento espiritual. Está la primera comparación. Así como una planta de la vid necesita a sus ramas para producir uvas, los creyentes necesitan de Cristo para vivir y crecer espiritualmente. La palabra verdadera hace pensar que existen otro tipo de vides que no son verdaderas, que son falsas. Se presentan como fuentes de sustento espiritual, pero no pueden proporcionar la vida que solo Jesús puede dar. Mi Padre es el labrador. Indica que Dios es el que cuida la viña. Como buen cuidador, es responsable de podar y cultivar las ramas para que den más fruto. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así como el cuidador de vides corta ramas, Jesús también quita lo que no le permite a la persona crecer y dar frutos. Aunque sienta dolor en ocasiones, es necesario el proceso de limpieza y cultivo. La palabra que se tradujo como limpiará también puede interpretarse o traducirse como purificará, lo que indica un proceso continuo de refinamiento y transformación espiritual. En Israel las vides eran símbolo de prosperidad y bendición. No obstante, en el Antiguo Testamento, Israel se describe como una vid que no ha producido el fruto esperado. Por ejemplo, en Isaías 5 del 1 al 7 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Jesús, cuando se refiere a sí mismo como la vid verdadera, se coloca como la solución a la infidelidad de Israel y como el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estar limpios quiere decir estar libres de pecado, de temor, de malestar emocional y cualquier cosa que pueda separarnos de Dios. La palabra de Jesús es pura y poderosa, y al escucharla y obedecerla, el alma es limpiada y permite estar más cerca de Dios. Al estar limpias las almas y en paz con Dios, la vida espiritual y emocional mejora, sin olvidar que para lograrlo es indispensable escuchar y leer la palabra de Dios, reflexionar sobre ella y ponerla en práctica, superando temores y preocupaciones y aprender a confiar plenamente en Jesús. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer se refiere a la necesidad de mantener una relación constante con Cristo por medio de un compromiso activo de fe y práctica que permita dar fruto. La oración, el ayuno, la comunión con los integrantes de la Iglesia de Jesucristo, la ayuda a los necesitados como resultados de la salvación por gracia, forman el equivalente a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es una demostración de que la salvación es real. Finalmente, el cristiano llevará mucho fruto, glorificando a Dios. Desde luego que si no se permanece en Cristo, se pierde la capacidad de dar fruto. La vid representa a Cristo y las ramas somos los creyentes. Sin esta unión no pueden producir frutos espirituales. Así que para impactar a la sociedad sin Cristo es indispensable la relación constante con Jesús por medio de la meditación en la palabra. La palabra está contenida en la Biblia. La recomendación es meditar en el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Reflexionar en el resto del Nuevo Testamento. Enseguida, disfrutar todos los escritos que integran el Antiguo Testamento. Conviene aclarar que en ese tiempo las vides eran muy comunes en Judea y los agricultores conocían la importancia de mantener las ramas unidas a la planta para asegurar el crecimiento. Jesús utiliza esta analogía para explicar a sus seguidores que de la misma que los pámpanos necesitan estar unidos a la vid para dar frutos. Los cristianos necesitan permanecer unidos a Jesús para tener una vida espiritual fructífera. Aquí es el cristiano el responsable de mantenerse y permanecer en Cristo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid se usa en la Biblia para representar la vida, la abundancia y la fructificación. El Antiguo Testamento utiliza la imagen de la vid para describir al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 80, del 8 al 11, dice, hiciste brotar una vid en Egipto, echaste raíces y llenó la tierra. Desde ese punto de vista, la vid es vista como una fuente de vida y bendición, pero también como una responsabilidad para cuidarla y protegerla. Los pámpanos son los cristianos que colaboran con la vid para dar fruto.
Los pámpanos reciben la savia y los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse, pero también tienen, si se puede decir así, tienen la responsabilidad de producir fruto, es decir, de mostrar signos de vida y de amor a través de sus acciones y palabras. Para dar frutos es urgente la participación del Espíritu de Dios, pues a través de él los cristianos son alimentados por la palabra. Los cristianos son de tal forma que vivan en obediencia, que viven en obediencia a los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo ayuda a crecer como discípulos fieles que dan fruto abundante y que todos pueden disfrutar. Este versículo también puntualiza que la separación de Cristo es un peligro real y serio cuando se pierde la vista, la conexión. Es importante. Esa conexión es con Jesús. El crecimiento se estanca y la vida espiritual empieza a marchitarse si no lo hubiera. El pecado, la mundanalidad y la falta de compromiso nos alejan de la fuente de vida y nos hacen vulnerables a la sequedad espiritual y la muerte. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El cristiano que no permanece en Cristo no recibe su gracia y su amor transformador y se separa de la comunión con Dios. Echado fuera se refiere al juicio eterno al que se enfrentan aquellos que eligen rechazar a Cristo y vivir en pecado sin arrepentimiento. El fuego y la quema de los pámpanos secos es una metáfora de la condenación eterna, que es lo que espera a aquellos que no permanecen en Cristo. El pámpano que no permanece en la vid no recibe la savia ni los nutrientes necesarios para crecer y dar frutos, por lo que se seca y se convierte en leña seca. Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Significa permitir que la palabra de Dios que está en la Biblia llene la mente y la voluntad y transforme los afectos llevándolos a Dios específicamente. Para permanecer en Cristo se necesita en primer lugar creer en Cristo. Creer que Cristo es el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en el corazón de los hombres. Entonces, creer en Cristo es un acto de fe. Cuando se ha creído en Cristo, gustosamente se depende humildemente de Él, sometiéndose a su voluntad, aunque ello implique soportar la mano podadora de Dios, porque seguramente a los humanos les duele el correctivo. Para todo esto es importante el ejercicio de la madre. La voluntad de Dios está en su palabra. Por eso es indispensable leer, estudiar, meditar en la palabra, a fin de obedecerla, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso dice Hebreos 4:12. Es viva y eficaz para llenar las mentes, dirigir la voluntad y transformar los afectos. Por eso la recomendación de Pablo en Colosenses 3:16 dice, porque la palabra de Dios habite en abundancia en vuestros corazones, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con unos himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que para permanecer en Cristo con el propósito de disfrutar una comunión más profunda y un mayor gozo, la palabra de Dios debe ser una prioridad en la vida. Meditando en ella constantemente y haciendo de ella el mayor de los deleites, pues nunca será el mismo
quien aprenda a permanecer en Jesucristo. Van a estar siendo otros. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificar a Dios quiere decir darle honra y alabanza, la honra y alabanza que merece por su naturaleza y sus obras, reconociendo su grandeza, poder y amor infinitos. Glorificar a Dios se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, hablar bien de Él, alabarle. Cuando se ora, cuando se vive conforme a sus mandamientos, cuando sus mandamientos están uno de ellos es compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Todo eso es reconocer su gloria y actuar de acuerdo a su reconocimiento. En otras palabras, la glorificación no solo se trata de decir palabras de alabanza, sino también de actuar de acuerdo con los principios divinos, pues al glorificar a Dios se está borrando su nombre y poniéndole y dándole el lugar de honor que merece. Desde este punto de vista, glorificar a Dios implica que la producción de frutos en la vida cristiana es indispensable para mostrar fe y gratitud a Dios. Dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo? Así también revela la relación de amor que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como esa relación se extiende hacia los seres humanos que acepten a Jesús como su Salvador y Señor, corresponde a cada uno permanecer en el amor de Dios. El amor de Dios no puede compararse con nada ni con nadie. Ese amor va mucho más allá de lo que podemos comprender. Hoy se repite tanto la expresión el amor de Dios, que para este momento ha perdido su significado. Se subestima, pero la obra que Jesús realizó en la cruz fue una demostración de ese amor. Eligió morir tomando el lugar de cada uno de los seres humanos. Pablo lo dice magistralmente en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo. En otras palabras, el amor de Dios permanece en Jesús y Jesús lo transmite a sus seguidores. Por eso dice que el amor que el Padre le ha dado es el mismo amor que Jesús ha compartido y comparte a cada ser humano que acepta ese amor. Así que cuando un cristiano o cristiana ora, lee la Biblia y busca la dirección de Dios, está permitiendo que el amor de Dios fluya en él y a través de ese cristiano el amor de Dios se comparta a los demás seres humanos. Dice Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, no se refleja o no se refiere a seguir un conjunto de reglas. Hace mención a una vida transformada por el amor al Padre, una vida que se refleja en la obediencia a la voluntad de Dios. Permaneceréis en mi amor, dice otra parte, como una muestra tangible del amor. Desde el punto de vista humano, cuando se ama a alguien, naturalmente trata de agradarte o de seguir sus deseos y vivir de acuerdo a sus principios. Asimismo, cuando alguien ama a Dios, el obedecer sus mandamientos es una expresión natural de ese amor. Quiere decir, no es una obligación, sino un deseo de agradar a quien se ama. Esto inicia el camino de la transformación, pues al obedecer por amor los mandamientos de Dios, la persona se va moldeando a la imagen de su Padre Celestial, mostrando la belleza del amor de Dios e impactando a la sociedad. Ese amor fortalece la relación entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. Es esa clase de amor que se convierte en fortaleza. Dice Juan 15:11, estas cosas
os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El propósito de esta enseñanza es que sus discípulos puedan disfrutar del gozo de Dios en sus propias vidas, pues la promesa de Jesús es que solo se encuentra gozo completo en Jesús. La verdad es que Jesús está ofreciendo de su gozo y a Dios le provoca mucho gozo el que los seres humanos crean en su palabra, reciban su gozo y puedan disfrutarlo, pues se trata de disfrutar el gozo que produce la relación con Dios. Aun en medio de situaciones difíciles o dolorosas, es posible disfrutar del gozo de Dios. La respuesta es que conviene confiar en Dios. Dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el capítulo 14 de Juan, Jesús presenta este como nuevo mandamiento. Ya en este capítulo solo dice que es mi mandamiento, que no se puede ignorar. Si alguien quiere seguir a Cristo, debe amar a sus hermanos y amar en la fe significa excepción. El amor no es una emoción pasajera, sino una actitud permanente que se debe cultivar día a día. Jesús llama a una entrega total al amor mutuo, de manera que los cristianos alcancen un nivel de comunión espiritual entre ellos, que les permita tener un lazo de unión para unir a las comunidades cristianas y a los individuos en su relación de fe. Algunas formas de mostrar el amor pueden ser ayudando a los demás, ofreciendo apoyo a quienes lo necesiten, compartiendo dones y talentos. Estar disponible para escuchar a las personas que enfrentan problemas o dificultades. Es bueno recordar que el perdón es un elemento del amor mutuo, necesarísimo en la práctica del amor cristiano. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Así se deben de amar. Así nos debemos de amar unos a otros, mutuamente, recíprocamente, para que la iglesia realmente sea un solo cuerpo. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Cristo amó y ama a la humanidad aun cuando son pecadores y no merecen el amor. Ese amor de Jesús es sacrificial. Ese amor no solo se manifiesta en el sacrificio, sino también en acciones cotidianas, servicio y lealtad hacia los demás, marcando la verdadera identidad cristiana. O sea, de esa manera deben amar los cristianos. Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Jesús está hablando con sus discípulos. Esto es todos los que se consideran discípulos de Cristo desde ese tiempo hasta hoy y hasta el fin. Un amigo es una persona a quien se puede confiar plenamente. Un amigo es una persona a quien se respeta y de quien se recibe respeto, o sea, respeto mutuo, con una relación basada en pensamientos afines. Pablo, el apóstol, dice de manera parafraseada en Romanos 5:7 y 8, pero Dios muestra su amor por cada uno de los seres humanos en que cuando todavía eran pecadores, Cristo murió por todos. Y cada uno de los seres humanos, el mismo Señor Jesucristo expresó en Juan 15:13, como se acaba de mencionar. Nadie tiene mayor amor que el que dar la vida por sus amigos. En este versículo Jesús condiciona la amistad con la obediencia a seguir sus mandamientos. Al revisar la secuencia del capítulo 15 de Juan, apóstol, se encuentra que para ser considerado amigo de Jesús es fundamental permanecer en él, en consecuencia, obedecer sus mandamientos. La relación con Jesús tiene su clímax hasta disposición de dar la vida por los amigos. Juan 15:15. Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero Jesús los ha llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús ha alcanzado el nivel de confianza con sus discípulos que le permite llamarlos amigos, considerándolos participantes en los propósitos divinos. Jesús no solo ha revelado los planes de Dios a sus discípulos, sino que se ha revelado a ellos. Y esa revelación es un testimonio de la intimidad de su relación, pues ya va llegando al término de su estadía en la tierra. Ser amigo de Jesús, ahora resucitado, hoy, conlleva la responsabilidad de responder a esa amistad, cultivando su relación con Él y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. La amistad con Jesús incluye el compromiso mutuo, donde los discípulos buscan estar en su presencia y vivir agradecidos. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En esta expresión del Maestro queda al descubierto la gracia divina y el propósito en esa relación entre Jesús y sus seguidores, donde la salvación y el llamado a seguir a Cristo son iniciativas de Dios y no de los humanos. Fruto es el resultado de una vida guiada por Dios, que si bien incluye virtudes como el amor, la paz, la alegría, se deben manifestar en el mundo por medio de las acciones y testimonios de los hijos de Dios, que debe conseguir un impacto duradero y significativo. ¿Para qué? ¿Para qué? Indica propósito. No dice que cualquier petición sea concedida, sino que las oraciones deben reflejar el propósito de Dios y estar en armonía con la misión que Jesús ha encomendado a cada uno de sus discípulos. Ahí estamos tú y yo. Dice Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús establece el amor como el mandamiento supremo, que va más allá de un simple sentimiento y se manifiesta en actos de sacrificio y entrega, como morir, dar la vida, porque dice como yo os he amado. El mandamiento solicita de los discípulos la manifestación del amor de Jesús en acciones concretas, no solo en la comunidad cristiana, sino en todas las áreas de la vida humana, con toda la sociedad. Para tu evaluación personal, para nuestra evaluación personal, contestemos estas preguntitas. ¿Amo a Dios? ¿Conozco sus mandamientos? ¿Obedecemos su palabra? Nos queda para la reflexión. Búsquenos en Ventana Virtual Cristiana Radio, en las redes, nos llamamos Disfrutando la Palabra. Eso queremos, que ustedes, que todos disfrutemos la palabra. Bendiciones.